Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad que muy brevemente, recién la senadora preopinante hablaba y decía de las miradas distintas. Y yo creo que el mensaje que dieron los miembros informantes, sobre todo el senador Mera, la senadora López Valverde del mismo espacio, la senadora Inés Brizuela y Doria, y esa coincidencia entre dos miradas realmente distintas, demuestran que hubo un trabajo muy serio, muy responsable sobre este tema. Fíjese, señor presidente, son 48 artículos que se modifican. Dentro de esos 48 artículos hay capítulos que están integrados por varios artículos más y demás, y solamente entre el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría hay una sola disidencia. Sin perjuicio de eso y por una cuestión de honestidad intelectual, solamente me voy a referir a 3 observaciones muy puntuales. La primera de ellas, ya que, me encuentro contenida por todo lo que ya han dicho los miembros informantes, comparto en un 100% lo que ellos han expresado, así que no voy a abundar en lo que ya se ha dicho. Pero sí me quedan por señalar 3 cuestiones muy puntuales. Una de esas cuestiones está conversada ya con los miembros informantes y parecería haber acuerdo, y tiene que ver con un artículo, el artículo 24 del dictamen que estamos tratando, donde se incorpora como capítulo 4 ter del título tercero el siguiente. En primer lugar, me parece que es muy importante situarnos en la ley de partidos políticos. El título tercero, al cual se está refiriendo este orden del día, se llama de las campañas electorales. Este título tercero de las campañas electorales está integrado por varios capítulos. El capítulo 3 bis se llama de la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual. O sea, de la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual. Y el capítulo 4 bis se llama de las encuestas y sondeos de opinión. Por lo tanto, si lo que vamos a hacer es incorporar un capítulo que se llama de la publicidad electoral, pero no en los medios de comunicación audiovisual, sino en las redes sociales y plataformas digitales, por una cuestión de correlación lógica, tendría que ir luego del capítulo 3 bis, que se llama publicidad electoral en los servicios de comunicación, y no del capítulo 4 que se llama, que tiene que ver con las encuestas. Porque si no estaríamos tratando publicidad, comunicación audiovisual, encuestas, publicidad en plataformas digitales. Entonces, para evitar eso es simplemente cambiar el capítulo, en lugar de 4 ter, 3 ter, y bueno, después que el secretario legislativo haga la correlación numérica. Ese es un tema. El segundo tema... Sí, señor presidente. El sonido. Le voy a rogar que haga esa propuesta al momento de la votación en particular, así toma nota el presidente de la comisión. Sí, con todo gusto, presidente. De todos modos, estaba conversado y se lo iban a acercar al secretario legislativo, pero muchas gracias por la observación. Luego, en este capítulo que se incorpora, referido a la publicidad electoral en redes sociales y plataformas digitales, se hace 2 cosas. Por un lado, se crea un registro de cuentas oficiales donde los partidos políticos, las autoridades de esos partidos políticos o los candidatos tienen que inscribir cuáles son sus plataformas digitales y demás, que me parece que es lógico. ¿Cuál es el problema, presidente? El problema es en la rendición de gastos de campaña de esas plataformas. ¿Por qué? Porque el artículo dice, junto a las rendiciones de cuenta que presentan las listas y las agrupaciones, deberá acompañarse el material audiovisual. No hay problema en acompañar el material audiovisual, el problema es en la rendición de cuentas, y explico por qué. Cuando uno contrata con una red social, emite esta documentación o este instrumento donde se dice cuál es el partido que está promocionando, por qué valor. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando uno rinde esto, la justicia electoral no lo toma por una sencilla razón. Esta constancia de depósito, en todo caso, no es un documento de acuerdo a lo que exige nuestras obligaciones fiscales. ¿Y cuál es el problema? Si ese problema se lo trasladan a los partidos políticos tenemos que ir a Dublín a pedir que nos registren y nos den una factura conforme al Estado argentino. En virtud de eso, simplemente algo ya se habló con las autoridades de la Cámara Electoral Nacional, la idea, incluso con el aporte de la senadora Brizuela y Doria, que agradezco muchísimo, es, luego del artículo 44 septies, que habla de la rendición de cuentas,
autorizar y solicitar a la Cámara Electoral Nacional que reglamente cómo los partidos políticos van a rendir esto. Porque resulta que la Cámara Electoral, que es la que evalúa toda esta documentación, nos dice, no, esto no se permite, vaya y haga de acuerdo a la legislación argentina. Y nosotros si vamos a Dublín, la verdad que no nos van a llevar mucho el apunte. Lo que queda es contratar una consultora. Ahora me parece que tener que contratar consultoras para cumplir con esto es verdaderamente un absurdo, señor presidente, y creo que la Cámara Electoral está en condiciones, ya que son ellos los que van a evaluar, ellos ser los que reglamenten cómo los partidos políticos vamos a rendir este tema. Luego hay otro artículo que es el 44 nonies, que está dentro del artículo 24 al que me refiero, que habla del destino de inversión en la publicidad digital. Y ahí dice, del total de los recursos públicos destinados a la inversión de publicidad digital, no hay recursos públicos destinados a la publicidad digital. De acuerdo al artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos, y como usted lo explicó clarísimo, los recursos públicos, que uno lo puede tener o en televisión o a través de la radio, tienen toda una pauta de espacios que sí o sí tienen que cederlos, por las razones que usted explicó, a la publicidad política y a los partidos políticos. Pero no hay nada respecto de fondos públicos destinados a que un partido político pueda publicitar en la publicidad digital. Por lo tanto, esto que se nos exige, fíjese que el 35% de esos fondos tienen que destinarse a sitios periodísticos, generadores de contenido nacionales, y el 25% a generadores de contenidos provinciales, siguiendo el índice de coparticipación, no le veo de posible cumplimiento por dos razones, presidente. La primera de ellas, no hay recursos públicos destinados a la publicidad digital. Y la segunda, ¿a quién se está refiriendo este artículo? ¿A quién obliga? Obliga al Estado, porque en definitiva el criterio de coparticipación que lo tiene que tener es el Estado al momento del reparto de la publicidad. ¿Está obligado al Estado o a los partidos políticos? Si está obligando al Estado, tendríamos que crear otro artículo, otra cosa, donde establecemos la obligación del Estado de generar estos fondos para solventar a los partidos su publicidad digital. Y si no lo hacemos, no le podemos obligar a los partidos a qué van a destinar dentro de la publicidad digital, que van a ir a medios nacionales y qué va a ir a medios provinciales. Honestamente, en esto no hubo acuerdo, yo voy a votar en contra, anticipo en todo caso el voto contrario. Y después, y lo último, señor presidente, hay dos capítulos que me parecían realmente muy buenos, y que avanzaban mucho. Coincido con la senadora Brizuela Doria que decía recién, esta es la ley posible y en función de eso obviamente que con esta salvedad voto afirmativamente todo. Pero me refiero a un capítulo, uno de autoría de ella casualmente y otro también del senador Rosas, que está vinculado a la publicidad en la vía pública. A mí me parecía muy bueno, yo presido un partido provincial y la verdad que la distribución de los espacios en la vía pública es terrible, señor presidente. Es más, las elecciones en nuestra provincia van a ser en octubre y noviembre, las elecciones provinciales. Ya la publicidad en los espacios públicos está prácticamente toda, está no cedida, pero ya está toda contratada. Entonces me parecía muy bueno este capítulo por tres cosas. En primer lugar, establecía orden y decía, bueno, creemos un registro de quiénes son los proveedores de la publicidad en la vía pública, y me parecía bárbaro. Le daba al Estado el rol de regulador y de garantizar a todos los partidos políticos, a los grandes y a los chiquititos, que íbamos a tener nuestro espacio. Y después la parte sancionadora. Volver hacia atrás en eso me parece un despropósito, no me parece abundar en los fundamentos que dieron tanto la senadora Brizuela Doria y el senador Rosas, porque seguramente lo conocen todos, pero me parece que era una muy buena idea y que hubiera estado muy bueno que ese capítulo esté. Y otro capítulo, y acá menciona aparte con todo el afecto que tengo al oficialismo, pero en el caso del presidente de la Nación, cuando en este último discurso del 1 de marzo, el problema de los eslogans, señor presidente, ¿cuál es el problema de los eslogans? Hay cosas que se dicen, fundamentalmente durante las campañas políticas, que son muy lindas de decir y muy lindas de escuchar. El problema de los eslogans es que pasadas las campañas políticas en el ejercicio del poder,
hay que estar a la altura de lo que se dice y lo que se promete. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de la Nación, no voy a ir a pobreza cero y todo lo demás, porque la verdad que es una chicana que no tiene ningún sentido, pero sí voy a ir al último discurso cuando el presidente dijo: se cambia en serio cuando se termine el clientelismo y el uso político de los pobres, la denigrante costumbre de pedirles que vayan a marchar o a votar a cambio de un favor. Este proyecto de ley en el orden del día que firmamos el año pasado tenía un capítulo referido al tema del clientelismo, señor presidente, y tenía un artículo, y un artículo referido también a la utilización de poder que hace el funcionario público, que malinterpretando cuál es su rol, se prevalece de su jerarquía para exigirle a sus dependientes que vote o que deje de votar por determinados candidatos. Tanto el clientelismo político como la situación de estos funcionarios en nuestro país todavía existe. Y me parecía muy importante, sobre todo a raíz de lo que decía el propio presidente de la Nación, que un artículo de esto esté en la ley. Se ha retrocedido también en eso. No lo comparto, pero dejo esta salvedad planteada porque me parecía importante por una cuestión de honestidad intelectual decirlo. Muchísimas gracias, señor presidente.